¿Te has preguntado qué ocurre si dejas 8 libras de pescado y una de sal en un frasco al sol por 2 meses? Bueno, por supuesto que lo has hecho. Bueno, la respuesta es que harías garum, la salsa de pescado fermentada de la antigua Roma. ¿Qué es el garum exactamente? Bueno, un autor del siglo VII, Isidoro de Sevilla, dijo que el garum es un líquido salado de pescado que anteriormente se hacía del pescado que los griegos llamaban garos, y aunque ahora se hace de una variedad infinita de peces, conserva el nombre original que tenía en sus inicios. Creo que Isidoro nunca había visto cómo se hace el producto, porque aunque es un líquido salado de pescado, el proceso para obtenerlo es lo interesante. Ahora, el poeta romano Marco Manilio sí escribió sobre el proceso de tomar pescado y sal, ponerlos en una vasija de terracota y dejarlos fermentar, y luego, siendo poeta, describe el resultado final con un lenguaje floreciente. Sus partes internas se derriten y salen como un torrente de descomposición. Aquí fluye un preciado exudado que vomita la flor de la sangre y mezclado con sal equilibra el sabor en la boca. Sí, eso es lo que estoy a punto de hacer. En realidad, es esa corriente de descomposición lo que estoy buscando. Y para hacer eso, necesitaba encontrar una receta antigua adecuada. Ahora, hace 3 años y medio, poco después de que comencé este canal, hice un video sobre garum. De hecho, es así como la mayoría de las personas encontraron este canal, por eso hice una camiseta que dice "Me tenías en garum", pero como era el inicio de la pandemia y vivía en un condominio pequeño, no iba a fermentar pescado ahí porque no estoy tan loco. Así que en su lugar seguí una receta para hacer garum rápido que sí provino de un antiguo documento llamado Geopónica, que es un tratado sobre agricultura, y el Geopónica también tiene algunas formas más tradicionales de hacer garum. Los vitinios lo hacen así. Toma mandole pequeño o grande, o si no hay, anchoa, jurel o caballa, y colócalos en un tazón panadero para masa. A un pescado modio agrégale 6 pintas italianas de sal y mezcla bien con el pescado. Ponlo en un recipiente de barro y déjalo al sol 2 o 3 meses revolviendo a veces con un palo. Luego toma el líquido, tapa y guarda. Y eso es lo que estoy haciendo. También agradezco a la historiadora culinaria Sally Granger por ayudarme y asegurarse de que no me envenene al final del episodio. Entonces, para esta receta, todo lo que necesitas es pescado y sal, pero es la proporción lo que es tan importante. Un modio de pescado por 6 pintas italianas de sal. Desafortunadamente, es difícil comprar pescado por el modio en estos días, pero resulta ser una proporción de 8:1 o una salinidad del 12.5% al final del proceso. Y es importante alcanzar eso, porque eso va a matar prácticamente todas las bacterias malas que no quieres en este condimento. Hoy, muchas salsas de pescado modernas tienen una salinidad aún mayor, de 25 a 35%, pero usaré los porcentajes de la antigua Roma. No hagas esto. Déjame esto a mí, observa y quedarás satisfecho con esto. No lo hagas, pero si quieres probar el garum, pondré enlaces a donde puedes conseguir ciertas versiones modernas de garum que se hacen. Definitivamente no es venenoso, es lo que uso aquí en el canal muy a menudo, así que pondré enlaces a eso allí abajo, pero esta versión déjamela a mí. Así que primero fui a mi mercado de pescado local para comprar el pescado más fresco que pude encontrar. No tenían la mendole o chicharro o anchoa sugeridos, pero sí tenían caballa, así que eso es lo que terminé comprando. 8 libras de eso y luego 1 libra de la mejor sal marina italiana que pude encontrar. Luego corté el pescado en grandes trozos. Lo que no hice fue limpiar el pescado, desentrañar el pescado, porque quieres que las enzimas que están en el tracto digestivo del pescado estén en el frasco, porque eso es realmente lo que va a hacer gran parte de la descomposición por ti. Corté el pescado y lo puse en el frasco con sal, asegurándome de frotarla en cada trozo antes de añadirlo. Ahora estoy usando un frasco de vidrio porque quiero ver el proceso a medida que avanza, pero históricamente sería más común un frasco de terracota de algún tipo. Una vez que se añadieron el pescado y la sal, lo sumergí bien 1 o 2 veces para asegurarme de que todo estuviera bien mezclado. Lo que no añadí fue ningún tipo de líquido, así que en realidad es un poco difícil mezclarlo todo sin líquido. Después lo dejé al sol y lo cubrí para evitar que alguna criatura entrara.
Tenemos mapaches, pero abría el frasco varias veces al día para asegurarme de que entraba suficiente oxígeno, lo que ayuda a prevenir el botulismo. Ahora, antes dije que todo lo que necesitabas era pescado y sal, pero realmente también necesitas un tercer ingrediente, y ese es el tiempo. Específicamente tiempo bajo el sol. Al día siguiente de poner el frasco afuera, comencé a mezclar y lo primero que noté fue que había mucho más líquido y resulta que la sal que se agrega por ósmosis extrae el líquido de la carne del pescado y por lo tanto se volvió mucho más fácil de revolver incluso en el segundo día y todos los días saldría al menos una vez, preferiblemente 2 veces al día y mezclaría el garum y en solo 4 o 5 días noté que el pescado realmente comenzó a descomponerse. Las aletas se caían y los huesos sobresalían, parecía de película de terror, pero no fue hasta 2 semanas y media después que los peces ya no eran reconocibles como peces. Quedaban algunos huesos, pero en general era un líquido espeso marrón grisáceo con brillo dorado de grasa flotando arriba. Algo que recuerda a un líquido que verías fluyendo de una tubería de alcantarillado. ¿No parece eso desagradable? Sí, parece, pero lo impactante fue el olor, o más bien su ausencia. Sí, olía, tenía un olor muy fuerte, pero olía como un mercado de pescado. Si vas a un mercado de pescado y simplemente obtienes ese olor a pescado. Así es como olía prácticamente durante todo el proceso. Esperaba que fuera pútrido y algo así como olor a podrido, pero no lo fue. Una de mis cosas favoritas para hacer todo el verano era invitar a amigos a ver el garum y a olerlo. Y sabes que siempre fue algo sorprendente que no olía casi tan mal como parecía. Aunque en la antigua Roma había leyes que dictaban que estas fábricas de garum tenían que estar a cierta distancia de los centros de población porque el olor era muy malo, así que estaba un poco preocupado de que me estuviera perdiendo algo, pero volveremos a eso. Ese verano me la pasé mezclando garum mañana y tarde, sintiéndome como el chico de Dunkin' Donuts. Hora de mezclar el garum y cada día se volvía un poco más líquido y un poco menos lodoso de pescado, y cada día esperaba que el hedor golpeara, pero no lo hizo hasta que llegó el momento de colarlo. Después de un poco más de 2 meses, metí un cucharón para sacar el lodo marrón y en el momento en que salió por encima del frasco, las lágrimas se acumularon en mis ojos. Llamas en el lado de mi cara. Y supe de inmediato por qué había leyes sobre que esto se hiciera lejos de las ciudades. Porque era potente. Ahora no olía a pescado podrido, era más o era como un ardor punzante, como ese ardor punzante en las fosas nasales cuando hueles algo fermentado. Así que creo que sabía que había hecho algo bien, así que seguí adelante. Después de 2 meses de trabajo, no quise rendirme y continué. Lo que no entendía era cómo posiblemente esa mezcla gris-marrón iba a convertirse en el hermoso líquido ámbar claro que se supone que debe ser el licuamen, que es el producto final que estamos haciendo. Ahora para el colado, el Gaeopónica dice, se inserta una cesta profunda de tejido cerrado en el centro del frasco que contiene estos peces, y el líquido fluye hacia la cesta y así se obtiene el licuamen, filtrado a través de la cesta. Si tienes una cesta de tejido cerrado, podrías hacerlo de una vez. No estoy exactamente seguro de cómo con todo el lodo y todo, pero tal vez, pero terminé teniendo que hacerlo varias veces y probé con varios medios diferentes. Comencé con solo un colador de malla regular y luego pasé a varias capas de tela de queso, y coló la mayoría de las piezas grandes y se convirtió en una especie de pasta de pescado que se conoce como alec, que también se usa culinariamente, pero el líquido que quedaba todavía estaba realmente turbio y simplemente no parecía algo que quisiera poner en mi cuerpo. Así que pasé a un filtro de café y finalmente, y probablemente más útil, muselina finamente tejida, y lo pasé por eso unas cuantas veces y salió dolorosamente lento, solo gotas, pero lo que salió fue de hecho el líquido de color ámbar claro que esperaba obtener. Mientras colaba lo suficiente para dar sabor, déjame contarte más sobre la historia del garum. Como mencioné, ya hice un video hablando sobre la historia del garum hace mucho tiempo cuando comencé el canal antes de tener barba.
Degustando, historia es la casa que Garum construyó, aunque después encontré mucha información nueva. Así que, aunque algo de esto puede coincidir con ese video original, la mayoría es en realidad información nueva. Entonces, ¿por qué Garum? ¿Por qué los antiguos romanos y los antiguos griegos estaban tan obsesionados con esta salsa de pescado? La respuesta es sal. La sal se usaba muy a menudo como conservante, pero rara vez se mencionaba como ingrediente en la comida. Pero siendo humanos, aún les encanta ese sabor salado. Como dice Plinio el Viejo, en innumerables condimentos, es el sabor de la sal el que predomina y se busca cuando comemos garum. Entonces era solo una forma más compleja y diferente de salar tu comida. Hoy en día, muchos países asiáticos aún producen salsa de pescado y de soja por la misma razón. Es la misma idea, una forma de agregar un sabor salado umami. ¿Es esa una palabra? Sabor umami a tu comida es simplemente mucho más complejo que solo agregar sal. En realidad, la salsa de soja probablemente se usó como alternativa vegetariana a la salsa de pescado japonesa gyosho. Podría hacerse con todo tipo de pescado, pero las versiones más apreciadas se hacían en realidad con calamar y resulta que el garum también podría hacerse con mariscos que no fueran pescado. El garum también podría ser condimentado con diferentes hierbas como el orégano. De hecho, hay una receta atribuida a Gargilius Marcialis que pide capas de sal, pescado y hierbas, sal, pescado y hierbas, aunque incluso él, que vivió en el tercer siglo, es probable que la receta fuera alterada mucho después porque menciona especias como la canela y el clavo, y esa receta también dice que se debe dejar reposar durante 7 días al sol y luego mezclar la salsa diariamente durante 20 días. Después de ese tiempo, se convierte en líquido, y debo decir que realmente no creo que sea suficiente tiempo, pero quién sabe, no lo he probado. Lo que estoy probando hoy es un garum casero, que es bueno, pero no es el mejor. Los antiguos escriben sobre cuál es el mejor garum, y se llamaba garum sociorum, o garum de aliados, garum de amigos, y se hacía con todo el caballa que venía del sur de España y del norte de África. Hoy en día, el garum más apreciado se hace con caballa en las pesquerías de Cartago. Se llama sociorum. Se pagan 1000 sestercios por 2 congee de este exquisito licor. Apenas cualquier otro líquido, aparte de los perfumes, tiene un precio tan alto. Marcus Opicius pensaba que era especialmente deseable que los salmonetes se ahogaran en un baño de garum sociorum, y fue este garum sociorum lo que el poeta Martial sugirió como un maravilloso regalo para dar durante el festival de mediados de diciembre de Saturnalia que celebraba al dios de la agricultura Saturno e incluía el intercambio de regalos. Y dice que cuando envíes este regalo deberías incluir un epigrama, excepto este exquisito garum hecho con la primera sangre derramada de caballa, aún respirando su último aliento, un regalo caro. Aunque no creo que sea muy elegante decirle a la gente que es un regalo caro cuando lo das, pero era un regalo caro porque Plinio dijo que eran 1000 sestercios por 2 congios. Eso equivale al salario anual de un legionario romano promedio. Eso es mucho dinero y no todos podían permitírselo. Afortunadamente, Marcial tiene un epigrama para enviar si estás enviando garum de menor calidad. Garum inferior, lo confieso, soy el descendiente del atún de Antípolis. Si hubiera sido de un caballa, no me habrían enviado a ti. Eso da la impresión de que enviaste este garum inferior no por falta de recursos, sino porque si hubieras conseguido el bueno, te lo habrías quedado. Aún así, mientras se valoraba el garum, algunos lo llamaban el licor más noble. Su intensidad lo convertía en un blanco fácil para los autores romanos antiguos. Marcial tiene un epigrama sobre los hábitos alimenticios de su amigo Baeticus. Ni el mujol Baeticus, ni la tórtola te deleitan, ni su cabello siempre aceptable para ti, o jabalí, ni te agradan los dulces o las rebanadas de pastel. En cambio, devoras alcaparras y cebollas nadando en un garum repugnante y la parte suave de un jamón cuya frescura es cuestionable. Sospecho que debe haber algún otro vicio más secreto en tu estómago. ¿Por qué, Baeticus, comes cosas tan repugnantes? Aunque mi epigrama favorito de él ridiculizando el garum es para su amigo Flaccus. Eres un hombre de hierro, Flaccus, si eres capaz de hacer el amor con una mujer después de que ella ha tenido 6 porciones de garum.
El garum era tan fuerte que hasta los animales huían. Columela, en su tratado sobre agricultura, escribió: el hombre a cargo que alimenta a las abejas debe tener mucho cuidado cuando debe manejar las colmenas, que el día anterior se ha abstenido de relaciones sexuales, y garum y todos los líquidos que lo acompañan. Pero mientras los antiguos escritores aman burlarse del garum, está claro que también les encanta la cosa porque siempre están hablando de dónde venía el mejor garum. Algunos decían que venía del Mar Negro, otros de lo que ahora es España, pero una de las ciudades más famosas productoras de garum era en realidad Pompeya, y hasta conocemos el nombre de uno de los principales fabricantes que vivía allí, Aulus Scaurus. Botellas con su marca se encuentran por todo el Mediterráneo, y un tercio completo de las botellas de garum encontradas en los sitios de Pompeya y Herculano provenían de él. También es de su taller donde se encontró un famoso mosaico que lleva una etiqueta que se traduce como la flor del garum hecha de caballa, un producto de Scaurus, de la tienda de Scaurus, aunque también ofrecía un producto llamado la flor del liquamen, lo que inferiría que en ese momento el garum y el liquamen eran dos cosas diferentes. A lo largo de la historia, los términos a veces se usaron como sinónimos, pero en el temprano imperio eran productos algo distintos. Es posible que liquamen se refiriera a lo que estamos haciendo hoy, y luego el garum se hacía con más de la sangre y las vísceras de los peces, por lo que era de un color más oscuro y más fuerte, pero no es exactamente seguro. Con el tiempo surgen más palabras para nombrar esta salsa de pescado. Alrededor del año 390, el poeta romano Ausonio escribió a su estudiante agradeciéndole por un regalo de salsa de pescado de Barcelona. Dice que se llama Muria, pero se queja de que el término Muria es difícil para él pronunciar y que prefiere el término más antiguo garum. Sea cual sea el nombre de ese licor de aliados, inundaré mi plato. Este jugo, poco utilizado por nuestros antepasados, debe rebosar la cuchara. Cuando dice que nuestros antepasados lo usaban poco, seguramente no se refiere a quienes vivieron en la República Romana y el Primer Imperio, porque el garum era común. Pero hacia finales del segundo siglo, las fábricas de garum comenzaron a disminuir en el Imperio Romano. Probablemente la gente comenzó a tener que hacerlo en casa o a no usarlo en absoluto como ingrediente, pero para el final del Imperio Romano vemos que se usa principalmente como medicina. Se encuentra en numerosos textos médicos que se remontan a siglos atrás y se podría usar para curar quemaduras, curar úlceras e incluso tratar las mordeduras de perros y cocodrilos. Y si te sientes un poco estreñido, el garum era un laxante de primera elección. Otra vez, los intestinos se agitan por pan fermentado, aves grasas, caracoles, garum, pescado en escabeche y unas 50 cosas más. Ahora, Columella dice que si tu caballo tiene demasiado flema, entonces verter algo de garum en la nariz del caballo ayudará a aliviar ese problema. Un anetepod de garum. Dioscórides, médico del primer siglo, era fanático de la sustancia y decía que podía tratar muchas cosas. Si tenías llagas en la boca, podrías enjuagarte con garum y te las curaría, y el garum aplicado reprime las úlceras gangrenosas en las mejillas, cura a los mordidos por perros y a veces se administra como supositorio para la disentería y la ciática. Afortunadamente para mí, esto es degustar la historia, por lo que un supositorio de garum no está en mi futuro, pero sí probaré la sustancia. Después de muchas horas, en todo el fin de semana, logré colar suficiente líquido para llenar una botella de liquamen o garum, la salsa de pescado romana. Ahora voy a probar este garum solo, pero no es así como se habría comido. Está destinado a ser un ingrediente. A veces se transformaba en varias salsas. Se mezclaría con vinagre para hacer oxigarum o oinegarum, que era mezclarlo con vino, y esa era una forma muy común de tomarlo, o simplemente mezclado en una marinada o algo así, pero yo solo lo estoy tomando puro. Así que huele a pescado, pero dulce y salado. Interesante, probémoslo. Solo una cucharada de garum hace que el desayuno suba. Esperemos que no en cámara. Deséame suerte. Oh, interesante. Oh, eso es muy diferente al otro chicle.
así que ya probé esto antes. No querrías besarme después, es fuerte. Pero casi tiene algo de picante, como una pequeña quemadura de una buena manera. Y no es a pescado, es carnoso y es como, no se siente ácido, es pungente, es simplemente como... Y de alguna manera extrae todo el líquido de tu boca. Es como si se secara la boca. Hay una palabra para eso que no puedo recordar cuál es, pero eso es lo que está haciendo ahora. Lo realmente interesante es que no es casi tan salado como los otros tipos de garum que he probado o cualquier... La salsa de pescado o de soja del este de Asia es muy salada, pero esta tiene una salinidad suave, así que obtienes más sabor que salinidad, lo cual es interesante. Ahora, si este garum se ha echado a perder, no estoy exactamente seguro de cómo saber si se ha echado a perder, pero Apicius dice que si tu garum se ha echado a perder, él tiene una receta para arreglarlo, para hacerlo buen garum de nuevo, para corregir el garum. Si el garum desarrolla un mal olor, invierte un recipiente vacío, ahúmalo con madera de laurel y ciprés ardiendo, luego vierte en él el garum que previamente ha estado expuesto al aire. Si está muy salado, agrega un sextario de miel y mezcla, o usa mosto fresco para el mismo efecto. Ahora, si estás cocinando de Apicio, quien fue el principal autor de cocina romana antigua del que aún tenemos obras, necesitas garum o liquamen porque está en casi todas las recetas que él tiene. Participa en todas las salsas mencionadas, y cuando dicen que el garum era el ketchup romano, en realidad hablan de esas salsas. La gente no solía comer solo el garum, pero también está en platos salados y dulces. Incluso hay un postre patina de peras, que es un plato dulce que utiliza salsa de pescado y lo incluí en mi libro de cocina. Así que probablemente necesitaré hacer un episodio donde realmente lo prepare en el programa. Así que gracias de nuevo por ver y asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Realmente ayuda mucho al canal y te veré la próxima vez en Degustando Historia.